Nos gozamos en esta mañana al poder alabar, adorar al Señor y cantar a su nombre. Nos gozamos en esta mañana de que la Iglesia en unanimidad desprenda adoración verdadera al Señor. Y ahora nos vamos a gozar en su bendita palabra. Les invito a que abran sus Biblias en la epístola de Pablo a los Romanos, el capítulo 8. Vamos avanzando en la consideración de la epístola a los Romanos y llegamos al capítulo 8 y podríamos resumir el tema del capítulo 8 diciendo que aquí está contenida la verdad de que el pecado es superado en el poder del Espíritu. Esta es la verdad central de Romanos 8. El pecado es superado en el poder del Espíritu. Y para hacer una conexión en lo que venimos diciendo y lo que la epístola viene presentando, es necesario recordar lo que Pablo viene mostrando en el capítulo 7. Y en el capítulo 7 Pablo viene mostrando que es imposible vencer el pecado a través de la ley. Porque lo que la ley justamente provocaba era revelar de manera más clara mi pecaminosidad. Recuerden ustedes lo que decía en el capítulo 7 y el versículo 11, 12 y 13. Dice: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Bueno, Pablo estaba en su disertación allí mostrándole a los judíos que no podemos vencer el poder del pecado a través de la ley, porque la ley, si bien en esencia es santa, justa y buena, porque revela el carácter moral de Dios, cuando me expone a cumplirla, me revela a mí que mi naturaleza, que es pecaminosa, es incapaz de poder cumplirla, respetarla y obedecerla. Entonces, a pesar de que la ley es en sí esencialmente justa, santa y buena, lo que hace es llevarme de la mano a Cristo, porque me muestra que yo no puedo obedecerla ni cumplirla. Por eso Pablo decía: ha llegado a ser esto que es bueno para mí, justamente lo que revelaba que el pecado era en mí sobremanera pecaminoso. Entonces, Pablo le viene mostrando al auditorio judío que no debían aferrarse a la ley, que debían superar el problema de esta corriente judaizante que estaba hablando de que debían volverse a sujetar a la ley de Moisés. Pablo está haciendo toda esta disertación para mostrarle al auditorio judío que no es posible superar el pecado por medio de la ley, sino que la ley nos lleva de la mano a Cristo, mostrándonos que nuestra naturaleza es incapaz de poder cumplirla. Bueno, entonces, una vez que Pablo ha dejado en claro este tema, nos introduce en el capítulo 8. Y el capítulo 8 tiene un tema que es principal. Es que Pablo les muestra verdaderamente en dónde se encuentra el triunfo definitivo frente al pecado. Y el triunfo definitivo frente al pecado se encuentra en el poder del Espíritu Santo. Y ahora,
con este análisis de contexto cercano, vamos a entrar al capítulo 8 para entender lo que aquí dice. Entonces, acompáñenme a leerlo. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En estos dos primeros versículos, Pablo comienza a mostrarle a su auditorio la obra del Espíritu de Dios. Y comienza a mostrar que por el Espíritu de Dios el creyente ha superado el pecado y la muerte. Esto lo muestra en los versículos 1 y 2. Entonces sigue diciendo: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. El versículo 3 muestra que el poder del Espíritu que nos lleva a superar el pecado y la muerte solo se puede experimentar cuando se está en Cristo. Este primer bloque, entonces, que lo compone el versículo 1, 2 y 3, está diciéndonos, y luego lo voy a desarrollar, pero está diciéndonos que en Cristo el humano experimenta el poder del Espíritu, y que por el poder del Espíritu que se vive al estar en Cristo, el creyente supera el pecado y la muerte. Definitivamente. Y no es por la ley. El segundo bloque en el que se divide el capítulo 8, que tiene este tema central, que es venciendo el poder del pecado y de la muerte en el Espíritu Santo. El segundo bloque está en el versículo 4. El versículo 4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu de Dios, con su poder, lleva al creyente a poder vivir la ley, la exigencia moral de la ley. Entonces, el poder del Espíritu nos lleva a superar el pecado y la muerte. El poder del Espíritu nos lleva a vivir la rectitud moral que exigía la ley. El versículo 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne,
para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, este es el tercer bloque, que se divide desde el versículo 5 al versículo 13. Y noten ustedes el avance del pasaje, de qué manera magnífica el Espíritu lleva a Pablo a mostrar cómo Dios ha preparado que el creyente verdaderamente supere definitivamente el pecado y la muerte en el poder del Espíritu al estar en Cristo. Primero dice, el creyente supera el pecado y la muerte. En segundo lugar dice, el creyente puede cumplir en sí la exigencia de la ley en el poder del Espíritu. Y en el tercer bloque, desde el versículo 5 al 13, el apóstol muestra la manera práctica en que el Espíritu opera en el creyente para llevarlo a que pueda practicar la ley, a que pueda vivir la norma moral que exige la ley. Y la manera en que muestra el capítulo desde el versículo 5 al 13 esta forma práctica es que el Espíritu Santo transforma nuestro interior, transforma la mente, transforma el corazón, cambia la conducta. Hay una obra milagrosa, hay un poder del Espíritu obrando que lleva al creyente a poder practicar de manera concreta, con conductas concretas, lo que antes, por el poder de la letra, por la exigencia de la ley, no lo podía hacer. No lo podía hacer porque hallaba una ley en los miembros, en el cuerpo, que se rebelaba contra esa ley de Dios y que lo llevaba a practicar, a caer en el pecado. Y Pablo se encargó en el capítulo 7 de mostrar que aún a él, siendo apóstol, le ocurría esto. Le ocurría el hecho de que luchaba contra una naturaleza pecaminosa. El pecado estaba presente en él. Pero el capítulo 8 nos muestra cómo Pablo enseña que esa naturaleza pecaminosa con la cual luchamos hasta el día de la glorificación puede ser subyugada, puede ser sujetada y puede ser reducida cuando vivimos en el poder del Espíritu de Dios que nos lleva a cumplir la exigencia moral de la ley. La cuarta división del pasaje se encuentra desde el versículo siguiente, desde el 14 en adelante, y dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para ser otra o para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En cuarto lugar, la obra del Espíritu es confirmar al creyente su condición de hijo de Dios. Esta es la cuarta obra, tarea del Espíritu. Es la confirmación que el Espíritu Santo hace a cada verdadero hijo de Dios de que somos adoptados como sus hijos. Esto se extiende hasta la última división. Esta última división del pasaje es la confirmación de la glorificación final. Solamente leo
el versículo 30, en donde culmina esta última división, y dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, de esta manera se desarma el pasaje, el capítulo 8, a través de estas divisiones. La primera, repetimos, repasamos, versículos 1, 2 y 3. El poder del Espíritu lo experimentan los que están en Cristo. Y por el poder del Espíritu se supera el pecado y la muerte. En segundo lugar, versículo 4. El creyente verdadero, por el poder del Espíritu, puede practicar la exigencia de la ley. En tercer lugar, desde el versículo 5 al 13, el Espíritu con su poder transforma mente, emoción, corazón y conducta para que el creyente viva en su poder, libre de la práctica del pecado. En cuarto lugar, desde el versículo 14 en adelante, el Espíritu Santo con su poder confirma al creyente que es un hijo adoptivo, heredero de la gloria. Y en quinto lugar, el Espíritu de Dios confirma al creyente que terminará en la gloria eterna. Entonces, habiendo desglosado la exposición de Pablo en el capítulo 8, vamos a tomar el primer bloque y vamos a avanzar hasta donde nos permita el tiempo. Vamos a repetir lo que dice en la lectura. Ahora pues, esta expresión, ahora pues, es un nexo conectivo en el griego que lo que hace es unir todos los capítulos anteriores al 8 con lo que nos va a decir en adelante. Y lo que viene diciendo en todos los capítulos anteriores es que la única manera que el pecador pueda ser justificado ante Dios es justamente por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Este es el resumen de los capítulos anteriores. Entonces, la vinculación entre que la justificación es solo por la fe en Cristo y no por las obras, la liga y la une mostrando cómo Dios ha pensado en la salvación y que es que el creyente verdadero puede superar el pecado y la muerte solo por el poder del Espíritu Santo cuando está en Cristo. Y entonces dice, ahora pues, noten ustedes, el resultado pleno, la garantía plena de la verdadera justificación es que ya no hay condenación. Si usted quiere entender cuál es el resultado de ser justificado ante un tribunal, es que no hay una condena. Entonces, Pablo está mostrando a un Dios justo que ha pensado justamente justificar al pecador en el poder del Espíritu, porque lo lleva a Cristo, lo une a Cristo, lo vincula a Cristo. Y es la única manera de que haya justificación del pecado. Entonces, está diciendo Pablo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Bueno, vamos a hablar sobre esta frase. Después de analizar el vínculo, el nexo conectivo, vamos a hablar de esta palabra tan tremenda que resalta en la primera línea, condenación. ¿Qué es la condenación? La condenación es una sentencia, un veredicto. Es un acto legal de Dios, que es infinitamente justo, en la cual expone al hombre como culpable directo por la práctica del pecado. Lo expone al hombre como culpable directo por ser rebelde
ante la manifestación que Él mismo hace de su persona, de su santidad, a través de las obras creadas. Y si usted me está siguiendo, estamos viendo que esta expresión ahora pues era el nexo conectivo entre todo lo que venía diciendo. Y si usted recuerda cuando estudiamos el capítulo 1, en el versículo 20, la palabra mostró claramente las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y más adelante dice que los hombres, sabiendo que iban a ser juzgados con un juicio de muerte, no solo que no reconocieron a Dios como Dios, sino que amaron pecar y se complacieron pecar con los que pecaban como ellos. Entonces viene arrastrando la Escritura el concepto claro de la culpabilidad del hombre por su pecado, rebeldía y justamente rechazo de Dios. Hay una condenación, una sentencia justa. Dios no tolera el pecado, la palabra lo enseña, capítulo 2, versículo 1, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces lo expone al hombre como culpable, le muestra que no hay forma de ser justificado, y en el capítulo 3 habla, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, predicada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios es Cristo. Entonces Pablo va llevando de la mano al pecador a que entienda que solo en Cristo puede ser justificado por medio de la fe en Él. Y repercute al capítulo 8 cuando muestra que la manera práctica de entender que hay justificación en Cristo es que ya no hay condenación. Dicho de una forma más clara, justificación y condenación son conceptos mutuamente excluyentes. ¿Usted sabe lo que es un concepto mutuamente excluyente? No pueden convivir juntos. Una persona no puede ser condenada y justificada a la misma vez, ni puede ser justificada y condenada. El cielo y el infierno no conviven juntos. Una persona que está en el sufrimiento eterno no puede decir que esté gozando de la paz del cielo. Y una persona que está en la paz del cielo no puede decir que esté siendo atormentada en el tormento del infierno. Entonces, los conceptos son mutuamente excluyentes. La condenación es un acto legal, un martillo bajo, una sentencia definitiva, exponiendo al hombre en culpabilidad por su pecado, que lo lleva por esa condena justa de Dios a heredar su propio lugar, un lugar llamado perdición eterna, infierno, que Dios ha preparado para que el humano pague eternamente el precio de su propio pecado y pueda ser consciente de la gravedad de su propia determinación voluntaria de rechazar y de no amar a Dios. Mientras que el justificado es la persona que está en Cristo, y ésta ya no experimenta condenación. No hay condenación. Ahora bien, ¿cómo se vincula la condenación con la justificación, con el pecado? Porque todo esto viene enseñando la epístola. Y bueno, la palabra está mostrando que el humano es culpable por su propio pecado. Lo viene diciendo el capítulo 1, lo acabo de citar. La palabra viene mostrando que el pecado tiene un precio. Dios juzga el pecado, lo castiga con un precio. Y ese castigo es esa condena, la perdición eterna. Cuando Dios dicta la ley, lo hemos estudiado en los pasajes que siguen, Él con una ley justa, santa y buena, que es la exteriorización de la santidad de su persona y de su carácter,
la pone frente al hombre, y el hombre, cuando tiene frente a sí la ley, recibe un efecto. Se da cuenta que es pecador y que necesita a Cristo, porque solo no puede cumplir la ley. Este es el motivo por el cual la condenación sigue vigente, porque por más que el hombre veía la ley y quería cumplir todos los puntos, Gálatas dice que se convierte en un maldito cuando transgrede uno de ellos. Y seguimos entonces. ¿Cómo se relaciona esto? Bueno, sigue el pecado latente y el pecado es condenado. Entonces, la justificación es superar la condena que provoca el pecado. Y eso es lo que dice ahí. No hay condenación. Pero hay una sola forma de ser justificado. Es Cristo. Es Cristo. Y el pasaje lo va a mostrar más adelante. Entonces, no hay condenación. Ninguna condenación hay. ¿Sabe, mi hermano? Yo le invito en esta mañana a gozarse en Cristo. Le invito en esta mañana que usted tome dimensión de la gracia de Dios en Cristo. No hay condena porque está en Cristo. El pecado ha sido totalmente resuelto en la cruz de Cristo. ¿Y cómo vinculamos esta realidad? Bueno, más adelante lo va a decir, pero debemos posicionarnos en esta frase. ¿Para quiénes ya no hay condenación? Esto es lo que Pablo les está mostrando. La ausencia de la condenación no está para los que quieren justificarse ante Dios cumpliendo la ley. Estos que se aferran a la ley, lo único que hacen es exponerse a su propia debilidad. Pablo les está confirmando al auditorio judío que deben aferrarse a Cristo y que deben entender la profundidad del resultado de la cruz. Y la profundidad del resultado de la cruz es que ya no hay condenación, porque hay justificación ante Dios. Entonces, los lleva a Cristo y les dice: esta condenación ya no existe para los que están en Cristo. Es una expresión de intimidad. Hay allí en el griego una expresión que coloca a la persona dentro de un sitio delimitado. Es como un locativo, lo sitúa a la persona dentro de un sitio que lo podríamos rotular como una relación íntima. Estar en Cristo no es para cualquiera. Estar en Cristo es para el que es de Cristo, es para el que tiene a Cristo, es para el que ha sido regenerado por el Espíritu Santo, porque es imposible estar en Cristo y no ser separados del pecado, separados del reino de tinieblas y de perdición, separados, o sea, santificado del reino de muerte, para ser trasladado al reino de su amado Hijo. Esto enseña la palabra con respecto a la doctrina de lo que significa llegar a estar en Cristo. Yo no estoy en Cristo cuando soy un impío y todavía estoy bajo un reino. Es el reino que surte efecto y que surte autoridad sobre todos los impíos. Es el reino que comanda el príncipe de las potestades del aire. Es un reino de tinieblas, es un reino de rebeldía, es un reino de maldad, es un reino de transgresión, es un reino de dureza, de pecado. Ese es el reino del
cual habla Efesios capítulo 2, cuando dice que el que está muerto en su delito y en su pecado manifiesta seguir la voluntad de los pensamientos y hace lo que a la carne le gusta hacer, porque está comandado por el príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí Pablo está mostrando lo que significa no estar en Cristo, estar bajo un reino de pecado, de maldad, de transgresión, de rebeldía. Pero la palabra hace una clara distinción y muestra que hay personas que están fuera de Cristo y muestra que hay personas que están en Cristo. Ahora, ¿cómo llegamos a estar en Cristo? ¿Qué es estar en Cristo? Es imposible estar en Cristo sin la obra del Espíritu. Por eso está en Romanos 8, la tarea del Espíritu es justamente que para los que están en Cristo ya no hay condenación. Es el Espíritu Santo el que nos ha llevado a estar en Cristo. ¿Cómo nos ha llevado a estar en Cristo? Nos ha regenerado a través del lavamiento, de la regeneración. El Espíritu Santo nos ha llamado a la santificación, nos ha llamado otorgándonos la fe, nos ha llamado otorgándonos el arrepentimiento. El Espíritu Santo nos ha hecho nacer en Cristo. El Espíritu Santo no solamente que ha trabajado en nosotros, haciéndonos entender que teníamos que arrepentirnos y recibir a Cristo. El Espíritu Santo nos ha trabajado y nos ha regenerado, llevándonos al reino de Cristo, al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Este traslado espiritual lo provoca el Espíritu. Él es el que santifica, Él es el que separa a los escogidos por gracia, para que ya no estén más bajo la opresión del controlador del reino de las tinieblas. El Espíritu hace nacer a la persona en Cristo cuando lo traslada de ese reino y lo coloca en el reino de su amado Hijo. Eso es lo que la Escritura enseña sobre el estar en Cristo. Y hay un vínculo íntimo. Ahora estoy en Cristo y ahora soy heredero como un hijo adoptivo, porque cuando el Espíritu me lleva y me asocia a Cristo, yo paso a ser en la familia de Dios hermano de Cristo e hijo de un mismo Padre, del Padre de Cristo, el cual es Dios Padre. Todo esto significa en el Nuevo Testamento estar en Cristo. Y entonces por eso es que después el capítulo 8 muestra que una de las tareas de Él es sellar en nosotros, mostrar en nosotros nuestra posición de hijos adoptivos. Arranca mostrando que el Espíritu nos lleva a estar en Cristo. Expliqué la manera personal en la que el Espíritu trabaja. Convence de pecado, convence de justicia, convence de juicio, de pecado porque no creemos en Cristo, o sea que la convicción es que creamos en Cristo. Convence de justicia, es que entendamos que en Cristo se juzga el pecado. Convence de juicio, es que entendamos que en Cristo fue derrotado Satanás, conquistado en la cruz. El Espíritu se encarga de llevarnos a esa convicción. Esa es la manera en la que el Espíritu nos vincula, nos une a Cristo, nos pasa del reino de las tinieblas, nos da luz para entender que Cristo es Señor y Salvador del que cree en Él, nos provee la fe, nos provee el arrepentimiento y nos lleva a Cristo.
Y cuando nos lleva a Cristo, 1 Corintios dice claramente que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Entonces el llevarnos a Cristo es incrustarnos en la unidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Todo esto significa estar en Cristo. Somos regenerados, somos trasladados al reino de su amado Hijo, somos incorporados en un cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, y ahora estamos en Cristo. Pablo entonces claramente está mostrando que solamente para estos a los cuales les ha ocurrido por gracia el nuevo nacimiento, la iluminación, la regeneración del Espíritu y el ser incorporados en la iglesia, solo para estos no existe la condenación. Y lo que está diciendo aquí es que ninguno de estos fue justificado por la ley, sino que el secreto de que no haya condenación es estar en Cristo. Y esto es solo por el poder del Espíritu Santo. Hermano, la salvación es de Dios. Y si tú eres salvo, y si tú en esta mañana estás en Cristo, solo póstrate y adóralo. Reconoce que Dios es el que salva cuando te lleva a Cristo para que estés en Cristo. Y que la persona que lo hace es el Espíritu de Dios que te ha santificado, trasladándote de las tinieblas al reino de la luz. Y que no es algo que surge por tu esfuerzo, ni que surge por tus méritos, ni que surge por tus bondades, ni que surge por tus cualidades o esfuerzos. No significa nada de esto. Surge por el poder de Dios manifestado en su gracia. Él lo hace con quien Él quiere, cuando Él quiere y como quiere. San Juan capítulo 3, versículo 8 habla de que esto es nacer del Espíritu. El viento sopla de donde quieres y tú oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Todo esto muestra la palabra con respecto a la obra del Espíritu para llevar a una persona que esté en Cristo. El que es nacido del Espíritu experimenta el poder sobrenatural del Espíritu de Dios que lo lleva a nacer para estar en Cristo. Ahora, la frase siguiente confirma que la manifestación natural de los que han sido regenerados por el Espíritu, trasladados de la muerte a la vida, han sido llevados a un nuevo reino, el reino de su amado Hijo. Es el reino de Cristo, un reino de luz, un reino de santidad, un reino de paz, un reino de vida, un reino de obediencia. Entonces la palabra está diciendo, los que no andan conforme a la carne, los que no son condenados, no se están rigiendo por el poder de la voluntad de la carne, de los deseos de la carne, sino que están bajo el poder controlador de ese Espíritu Todopoderoso, porque es Dios, que es el protagonista de haberlos regenerado, de haberlos santificado, de haberlos trasladado a este nuevo reino. Es el Espíritu quien nos ha dado vida, nos ha hecho nacer de nuevo, y entonces la obra del Espíritu no es llevar a una persona de la impiedad a la vida y dejarlo solo en el camino de la vida. Así no lo programó Dios. Dios lo programó de una manera perfecta. Entonces todo el pasaje va a hablar del poder del Espíritu controlando esa vida que ha sido regenerada. Eso te ha pasado. Eso sos vos. Por eso ya no existe la posibilidad de practicar el pecado. Por eso no existe la posibilidad de que una iglesia
en donde se predica la Biblia, que es bíblica, esté compuesta por personas que tratan superficialmente la oscuridad, el pecado, la transgresión, la desobediencia, la mentira, el adulterio, la fornicación, la avaricia, la codicia. Esto era antes, ahora estás en Cristo. La tarea del Espíritu de Dios entonces es llevar a la persona a andar conforme al Espíritu. Si usted me ha seguido, la persona está bajo la influencia de una nueva autoridad. Si antes en la tiniebla y en la muerte estabas bajo la autoridad del príncipe de las potestades del aire, Efesios 2, del 1 al 7, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia y te ha salvado por gracia a Dios, te ha llamado en el llamamiento del Espíritu Santo, te ha trasladado a un nuevo reino, es porque hay una nueva autoridad, la autoridad del Espíritu de Dios que mora en el creyente. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Espíritu de Dios, cuando regenera, cuando da vida al pecador, cuando lo traslada al reino de su amado Hijo, tiene la tarea de construir en esa persona salvada el reino de Jesucristo en su vida. ¿Es Cristo tu rey? No puede morar el pecado práctico con el reinado de Cristo. Si Cristo es tu rey, tu conducta es la de Cristo, tu mente es la de Cristo, tu respuesta es la de Cristo, tu obediencia es la de Cristo, tu paz es la de Cristo, tu santidad es la de Cristo, tu vínculo con el Padre es el de Cristo. El Espíritu forma a Cristo en la vida. Bueno, esto es andar conforme al Espíritu. Aquí está la superación del poder del pecado. Y por ende, la bendición de que ya no hay condenación para los que están en Cristo. Sus vidas son vidas que no están impulsadas por el poder de una letra fría que te dice: hace esto. Y ni sabés por qué, ni tenés la fuerza, ni podés hacerlo. Solo te carga de una responsabilidad. Tenés que hacer esto, pero no lo podés hacer. Ahora, cuando el Espíritu te transforma, Él pone la ley de Dios en tu corazón. Y entonces te fluye ser obediente. Te fluye ajustarte a la norma moral y santa de Dios. Esta es la obra del Espíritu. Es que te lleva de manera natural a amar a Dios, te lleva de manera natural a aborrecer el pecado, te lleva de manera natural a ajustarte a la santidad de Dios para glorificar su nombre. Y esto es lo que va a mostrar en los versículos subsiguientes. ¿Me expreso? Usted cómo expresa la palabra: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí hace un paralelismo entre la ley del Espíritu de vida o la autoridad que tiene el Evangelio
que te lleva a que por la fe creas en Cristo. Esa es la ley del Espíritu de vida. El Espíritu Santo es el que trabajó en el momento en que tú creíste en Cristo, cuando se te predicó el Evangelio. La verdad de que en Cristo hay perdón de pecados, de que Dios ha juzgado en Cristo y en la cruz el pecado que has cometido. El Evangelio es la buena nueva de la salvación, diciéndote que Dios ha colgado, ha crucificado a su Hijo y ha cargado en las espaldas de su Hijo el pecado que la ley te revelaba y que tú no podías revertir. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es el hecho de que por el Espíritu pudimos creer en el Evangelio y aceptar a Cristo. Es que nos ha hecho o nos ha sido hecho propio el poder del Evangelio de la cruz. Por eso Pablo dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la ley del pecado y de la muerte? La misma que viene diciendo el capítulo 13. La ley en cierta manera es justa, santa y buena, pero ¿qué hace? Hace que me revele de manera más clara el pecado y por lo tanto me mata. ¿Por qué me mata? Porque me revela que soy un pecador y me expone a mi debilidad para no poder cumplir su exigencia. Entonces me condena. Y Pablo está diciendo, la ley del Espíritu de vida, al entender el Evangelio, al creer en el Cristo de la cruz, al entender que en la cruz fueron juzgados los pecados que yo no podía pagar ni cambiar, han sido juzgados en Él. Entonces Cristo me libra del poder de la ley del pecado y de la muerte. Me separa de esa condenación que provoca una ley que yo no puedo cumplir. Me libra. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que el Evangelio revela las buenas nuevas de que todo pecado de toda persona que cree en Cristo ha sido juzgada en las horas de cruz. Y el juicio de Dios, justo, que condena, que castiga ese pecado, ocurrió en un sustituto que fue puesto en tu lugar y en mi lugar. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero de Dios es el Señor que, puesto en la cruz, recibe en las horas de cruz toda la descarga de la ira justa de Dios, que juzga el pecado de todos aquellos que creen en Él. Y por eso es lo que dice más adelante, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo. ¿Por qué dice lo que era imposible para la ley? Porque cuando estás en la ley te dice cómo tenés que actuar, pero tu cuerpo pecaminoso no regenerado no puede acceder a cumplir esa exigencia. Lo que era imposible para la ley, entonces cuando tú no puedes cumplir algo que la ley manda, te conviertes en un transgresor y en un pecador. Y el pecado arrastra condenación, el pecado acarrea juicio. Entonces, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, una naturaleza inclinada a pecar, una naturaleza caída que amaba pecar, era imposible ser justificado delante de Dios, resolver definitivamente el problema del pecado que me condena. Pero entonces, ¿cómo es
que al estar en Cristo esto está resuelto? Bueno, lo está diciendo porque Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Qué frase más profunda. Esto es la gracia de Dios. Cuando tomamos Hebreos capítulo 10, en este diálogo entre el Hijo y el Padre, el Hijo le dice: no te han agradado los sacrificios, la grosura de los carneros no te ha agradado, el sacrificio que se está haciendo no puede llegar a la profundidad de tu juicio. Y el Señor le dice, el Hijo le dice al Padre: me preparaste cuerpo, mas he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Quita lo primero para establecer esto último. Cristo aceptó y asumió desde la eternidad su rol obediente de ser el cordero que habría de ser colgado en la cruz para que Dios descargara sobre las horas de cruz toda su ira justa por causa del pecado de todos aquellos que creen en Él. Y eso es lo que dice acá. ¿Cómo se resuelve el problema del pecado que yo no puedo cumplir porque soy débil? Cuando el Espíritu Santo, regenerándote, te lleva y te une a Cristo. Y cuando el Espíritu te une a Cristo, tú te encuentras unido a su justicia, la justicia de la cruz. ¿Cuál es la justicia de la cruz? Es que se ha juzgado el pecado cargado sobre las espaldas de Cristo. Esa es la justicia. El justo juez está condenando el pecado de toda la iglesia, está condenando el pecado de todos los creyentes, de todo el pueblo de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el último creyente antes del día de la glorificación. Todos ellos, todos los pecados de todos ellos caen sobre las espaldas del Hijo de Dios. Por eso Isaías capítulo 53 dice: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. La manera entonces en la que el humano puede tener paz para con Dios es pasar por Cristo. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Para que Dios pueda tener paz con el pecador, tiene que haber un precio pagado, tiene que haber una condena ejecutada por el pecado propio que ha cometido. Y esto Dios lo hizo y lo juzgó en este sustituto santo, Cristo Jesús, en la cruz de Calvario. Entonces, así se justifica el pecador. El pecador es justificado cuando está unido a Cristo, porque al estar unido a Cristo le es atribuida la justicia de Cristo a ese pecador incapaz de poder practicar por sus propios medios la santidad a la cual lo lleva la ley. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Si tú tomas Colosenses capítulo 2 y versículos 14 en adelante, la palabra claramente lo expresa, como Cristo Jesús en la cruz anuló el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz.
y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, derrotándolos en la cruz. ¿Qué quiere decir? Es que Cristo Jesús, que llevó una vida santa, que habitó un cuerpo semejante al nuestro, pero con naturaleza santa y sin pecado, y viviendo en medio de los hombres, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Este que es el Hijo de Dios, que tiene santidad absoluta, que tiene poder, que reina, que tiene autoridad sobre el pecado y sobre la muerte, este fue el Cordero de Dios colgado en la cruz, sobre el cual cargó el pecado de todos nosotros. Y esta es la sustitución. Dios cargó el pecado de todos los que creen en su Hijo, lo puso sobre las espaldas de Él, lo colgó en una cruz, descargó su ira en esas horas de cruz, juzgó el pecado, y esa justicia, porque ahí cuando Dios juzga el pecado, ahí se hace un acto de justicia. Él está satisfecho. Esa justicia conseguida en la cruz se la atribuye por gracia a todo el que cree en Cristo y lo declara justo. Y de esta manera Pablo concluye la forma de explicarle al judío que no tiene por qué tratar de aferrarse a la ley. Ahora está en Cristo y el pecado ha sido resuelto en la justicia de la cruz. Por último y para terminar, el Padre condenó al pecado en la carne. Es posible para una persona que está en el cuerpo, es posible para una persona que vive en la carne, a pesar de ser débil aún porque no ha sido glorificado, es posible que viviendo bajo el poder del Espíritu de Dios que nos ha unido a Cristo, pueda vivir una vida de santidad, o sea, sin practicar el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado ha sido condenado en la carne, el pecado ha sido juzgado, ha sido condenado en la carne, ya el pecado no nos condena eternamente, pero se abre desde el versículo 5 una conexión entre la salvación por gracia y la santificación práctica como una consecuencia de esa salvación. Entonces, Padre ha condenado al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso quiere decir que el Espíritu Santo, que de una manera milagrosa, todopoderosa, nos ha santificado y nos ha llevado al reino de Cristo, operando con su poder en nosotros y escribiendo la ley del Señor en nuestros corazones, cambiando el corazón de piedra en un corazón de carne, ese es el nuevo nacimiento. Ahora la persona reacciona en la vida de una manera natural viviendo el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza, y contra tales cosas no hay ley. El Espíritu de Dios lleva a que el creyente, el que está unido a Cristo, pueda de una manera natural y por el poder del Espíritu vivir la santidad que exige la ley y que era imposible de cumplirla sin la transformación, la regeneración y el nuevo nacimiento. Es imposible. Conversamos con hermanos, por ejemplo, con Margarita conversé hace unos días, un día, 2 días, con otros, que hay cosas que milagrosamente cambian en nosotros, la manera de pensar, la manera de sentir, la manera de actuar, no puede ser de otra forma.
Esto es lo que pasa cuando uno está en Cristo. Dios ha planificado glorificarse a sí mismo de esta manera. La justicia de la ley se cumple en los que viven en el poder del Espíritu. Llevan una vida justa, recta, moral, santa, sin el peso de una ley que se los impone, sino por la manifestación natural y gozosa del poder del Espíritu que los hace vivir en santidad. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y quiero terminar solamente haciendo conexión con Gálatas capítulo 5, en donde vuelve a repetirse esta expresión, la expresión del andar, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta expresión en el original es literalmente una práctica habitual y natural. No es forzada, sino que es habitual, es de todos los días y es natural. Proviene del poder del Espíritu. Dice Gálatas capítulo 5, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. En este reino de luz, en el reino de Cristo, la tarea del Espíritu es construir el reinado de Cristo en una vida, en tu vida, y esta manera práctica de construir el reinado de Cristo en tu vida es llevarte a vivir prácticamente, naturalmente, permanentemente en tu vida diaria la santidad de Cristo. Y entonces dice Gálatas, movete, reaccioná, actuá, viví, disfrutando la obra del Espíritu que te lleva de una manera poderosa y natural a vivir fuera de la práctica del pecado, viviendo la santidad para glorificar a Dios. ¿Cómo has llegado en esta mañana? ¿Estás conviviendo entre el pecado y la santidad? ¿Eres una persona de malos pensamientos? ¿Tus ojos miran lo perverso? ¿Tu corazón se inclina a la mentira? ¿Tratas quizás de sacar ventaja con una media verdad en la sociedad? ¿No hay transparencia en tu vida, en un negocio, en una actitud para con un vecino, un jefe de trabajo, un compañero de facultad? ¿Copias en el examen? ¿Mientes a tu padre, a tu madre? ¿Eres una persona que convives entre el pecado y la santidad? Esto no es estar en Cristo, esto es no entender lo que significa estar en Cristo. Tenemos la gracia de Dios y el poder que nos lleva a vivir una vida de santidad, pues disfrútala para la gloria de Dios y vive una vida de pureza. Si hay pecado no confesado, si en esta mañana tú reconoces que no hay transparencia en tu corazón, la palabra te dice, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. No mientas más, no hurtes más, no mires más lo perverso, no obres de una manera oscura. Disfruta vivir a Cristo en transparencia y santidad para la gloria de Dios. Padre,
Gracias por tu palabra bendita y maravillosa que nos va llevando a considerar el